Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Aquí estamos en Bien Público por el canal Orbe 21, intentando con todo el amor, con toda la disposición de difundir lo que el Cardenal Bergoglio y Papa Francisco nos propuso. Transmitan, presenten lo bueno, lo bello y lo verdadero. Y en tal sentido, para hablar de desarrollo sustentable, cambio climático y espiritualidad, estamos honrados con la presencia de Fray Eduardo Agosta Scarell, un padre carmelita dedicado a este tema casualmente. Bienvenido, Eduardo. Buenas tardes, Carlos. Gracias. Bienvenido. Una pausita, los títulos y ya charlamos in extenso. Gracias. Una persona singular, porque ha desarrollado una formación en la Orden del Carmen por muchos años y allí se desenvuelve como un fray activo, pero además ha desarrollado una formación universitaria muy rigurosa que les voy a compartir, Eduardo, si no me permitís. El padre Eduardo Agosta Scarell es doctor en física de la atmósfera de la Universidad de Buenos Aires. Ha trabajado muchísimo en desarrollo sustentable, cambio climático. Investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET, y trabaja en los temas vinculados a climatología dinámica en grupos de investigación de la UBA y de la Universidad Católica Argentina. Así es. El tema del cambio climático ya está en el temario del hombre de a pie. Uno viaja en un taxi en cualquier ciudad y vio lo que pasa, estas lluvias, este frío, este calor. Estamos llegando a toda América Latina, España y distintas cosas. Mucho calor en un lugar, mucho frío en otro. Estamos con un desajuste ecológico serio. Su reflexión, por favor. Sí, realmente la experiencia que estamos teniendo a nivel mundial, particularmente también aquí en Argentina y en otras regiones del cono sur de Sudamérica, especialmente en lo que refiere a la ocurrencia de tiempo meteorológico extremo, ¿no? Tormentas jamás vistas hasta en intensidad, ¿no? Jamás vistas en la historia de nuestros registros. Aquí mismo en nuestra región la ocurrencia más frecuente quizás de tornados, eventos severos, la fuerte precipitación que afectó a la ciudad de La Plata en abril del 2013 y también al área metropolitana de Buenos Aires, los recientes eventos de estas lluvias intensísimas en la región de las sierras cordobesas en el centro de Argentina. Bueno, todos esos son elementos que quizás hace 10, 15 años atrás no eran tan pan cotidiano, ¿no? Y pasaban, quizás siempre hubo eventos extremos, pero no con tanta recurrencia como lo que estamos observando recientemente en los últimos años en nuestro país y en Sudamérica. Y también esto, si uno lo suma a estos eventos, por ejemplo, los inviernos tan crudos y fríos en el noreste de Norteamérica, algunos eventos o inviernos menos fríos en Europa, bueno, todos esos elementos que se han hecho frecuentes son indicativos de que estamos realmente en un sistema terrestre de clima distinto. Está probado desde el punto de vista científico que el clima terrestre actualmente es diverso del de hace 40, 50 años atrás, especialmente también aquí en Argentina. Y no cabe dudas, al menos que
si bien puede ocurrir que haya alguna componente parcial de variabilidad que llamamos no natural, hay una importante componente en estos cambios en el clima terrestre que tienen origen en la propia actividad humana, ¿no? La contaminación humana, especialmente en lo que conocemos como los gases de efecto invernadero, ¿no? que son gases de origen de la quema de combustibles de origen fósil, ¿no? que en los últimos 50 años se han emitido tanto a la atmósfera que tienen la capacidad de generar cambios comparables a los cambios milenarios que veíamos o que hemos visto a lo largo de la historia del planeta en el clima, ¿no? terrestre. Estas emisiones, para ponerle un nombre y apellido, ¿de qué origen son? ¿Son los automóviles? ¿Son las industrias? Las emisiones de gases de efecto invernadero, en realidad, bueno, es un gas. Los gases estos son naturales en cuanto a su disposición en la atmósfera, forman parte de lo que es los gases típicos que componen la atmósfera y por lo tanto tienen ciertas fuentes naturales como son los océanos, la fotosíntesis o la vida, el ciclo de vida en los océanos y también en lo que llamamos la biosfera, ¿no? Los ecosistemas emiten distintos componentes de los gases de efecto invernadero como el metano o el dióxido de carbono, que son los más conocidos, incluso el vapor de agua son estos gases. Cuando hablamos de esto novedoso de los últimos 50 años, que uno puede rastrear hacia atrás un poco más también, pero especialmente en los últimos 50 años el impacto por el incremento que ha habido de estos gases parten de la quema de todo lo que tenga que ver con la combustión de materia de origen fósil, el petróleo, el carbono, el carbón, que es un mineral fosilizado, ¿no? Una materia orgánica fosilizada. Bueno, cuando eso lo utilizamos para generar movimiento, para generar energía, estamos liberando esos gases a la atmósfera. Entonces, uno podría decir, bueno, en realidad actualmente en nuestras sociedades tecnificadas, todo consumo de energía, que gran parte de nuestra energía tiene ese origen, ¿no? en la utilización de estos materiales, está generando la emisión de dióxido de carbono. A nivel de industrias, quizás la más importante, esto lo dicen los números de consumo, ¿no? Está la electricidad, la generación de electricidad a nivel domiciliario y también industrial, y luego obviamente el transporte automotor, el transporte aéreo, marítimo, son los principales responsables de la... Pero bueno, en última instancia, el responsable somos nosotros, ¿no? Nuestras comunidades, nuestras sociedades que nos consumimos, generamos actividades y consumimos energía con este tipo de origen, ¿no? Y con estas consecuencias. Históricamente, la humanidad estaba expuesta a la naturaleza. Y hoy, por lo que leemos, estudiamos, el efecto sería opuesto. Es el hombre el que interviene sobre la naturaleza. Cuando hay grandes lluvias, pensaba en estos episodios allí en Chile, nevadas, en fin, estas lluvias de 700 milímetros en horas, ¿no? Que se llevan puentes y rutas y estructuras centenarias o incendios, en fin. Habla de un fenómeno ambiguo. Por un lado decimos, Dios, no te enojes con nosotros, nos estás castigando, la violencia natural reacciona, cuando eso no es moral en realidad. El cambio no es moral, el cambio es que nosotros no respetamos las reglas ecológicas, por llamarlo algo, aunque hay grandes progresos, hay búsqueda de sustitutos de los materiales fósiles, en fin, hay todo un desarrollo y una expectativa urbana alrededor de cosas
más sostenibles, sustentables y saludables, diría yo. ¿Cómo se hace para armonizar los recursos finitos de la naturaleza con nuestras ambiciones, con su majestad la ganancia ilimitada? Sí, realmente la respuesta es compleja porque los fenómenos ecológicos, en este caso el evento de lo que conocemos como cambio climático de origen antropogénico, ¿no?, de origen de la actividad humana, yo considero que este fenómeno es como si fuera un epifenómeno de procesos mucho más profundos y complejos que involucran no solamente leyes naturales propias de los ecosistemas, las capacidades de recuperación, la resiliencia que tiene el sistema terrestre como sistema viviente en general, sino también la relación de las sociedades, del ser humano, con su espacio ambiental. Y esa relación no solamente es una relación del tipo pasiva, ¿no?, como decía usted bien, ¿no? Es una relación a través de la actividad económica y del gran auge tecnológico de los últimos 100 años, al menos, en la humanidad. Todo ello genera unos efectos secundarios que ahora sí podemos considerar que repercuten de forma importante, porque estamos superando en nuestros efectos colaterales o en nuestras consecuencias de nuestras actividades, superamos la propia capacidad natural que tenía nuestra Tierra o los distintos ecosistemas de la Tierra de recuperarse. Por eso la sanación de lo que llamamos el equilibrio de la creación, para recuperar de nuevo una sostenibilidad de nuestra supervivencia, ¿no?, y del uso de los recursos que contiene nuestro planeta, requiere de nosotros también un cambio de mentalidad, ¿no?, un cambio de paradigma, y sobre todo, más que de paradigma, de desarrollo socioeconómico y de mentalidad como sociedad, ¿no? De hecho, yo recién hablaba con algunos términos que ya tienen una cosmovisión o un paradigma anterior, utilitario, instrumentalista sobre la creación. De hecho, cuando yo hablo, por ejemplo, de un río como recurso, ya lo estoy mirando desde una mentalidad de instrumentalizadora, sí, ¿no?, de explotación. Resultadista, digamos. Claro, mientras que creo que la gravedad del proceso en el que estamos metidos como humanidad nos está pidiendo un cambio de mentalidad de cómo yo me sitúo en el lugar donde estoy. Es un poco, si uno vuelve al relato del Génesis, ¿no?, recuperar que Dios puso al hombre en el jardín, ¿no? Nosotros estamos en un espacio, en el cosmos, con una responsabilidad, ¿no?, cultivar y cuidar. Es decir, eso impone en la relación humana con el ambiente una tarea no solamente de utilización, sino también de posibilidad, ¿no?, de dejar al propio ambiente, a la naturaleza, que pueda explorar sus propias posibilidades. Y claramente tiene una componente ética, ¿no?, tiene una componente de respuesta, ¿no?, tengo que dejarme guiar por ciertos valores que no son solamente los utilitarios, no solamente la consecución de un beneficio inmediato, siempre de corte materialista, sino que tengo que abrirme un poco más allá del beneficio. Y eso va a requerir de nuestra parte como comunidades, es lo que yo decía, un cambio de mentalidad, ¿no? Y quizás recuperar la conciencia de hábitat, ¿no?, de la tierra. Es nuestro hogar, es nuestra casa, es la única que tenemos. Y no solamente es algo distinto, como que yo lo puedo comprar o desechar si no me gusta, no. Estamos aquí morimos, nos movemos, existimos y también nos morimos. Y creo que
hay que recuperar esta mirada quizás integradora, no solamente de inmediatez, sino situarnos también a futuro, ¿no? Y por qué no, para los que somos creyentes, recuperar la mirada trascendental sobre nuestras relaciones con el espacio en el cual estamos. Hay una perspectiva ganancial, por llamarlo de alguna manera, pero que también tiene un segundo aspecto, entre otros, que tiene que ver con el corto plazo en que planificamos y decidimos las cosas. Una anécdota breve: días pasados estuve conversando con una persona que me cuenta que en una provincia muy bonita, con muy lindo paisaje, serrano, en su propio terreno había muchísimos pinos, que era una flora ajena a la naturaleza, que muchas personas, buscando tener un jardín verde y saludable, trasladaron sus casas a zonas periféricas, fuera del área urbana, pero eso acarreó tala de árboles nativos, autóctonos, plantaciones de otro tipo, problemas con el agua, porque cada uno quiere tener su propia piscina o pileta de natación o alberca, como queramos llamarla, y no hay agua para tantos. Y algunas promociones, deforestación con degradación impositiva, de vuelta el uso de la rentabilidad, no midió todo esto. En realidad lo importante es eligieron especies que crecían rápidas, dejaban dinero, pero también el hombre de a pie dice: no juguemos con la tala del Amazonas, seamos respetuosos de esto, y luego vienen las consecuencias que vienen. No es malignidad de un Dios nervioso, sino de hombres que hacen lo incorrecto, digamos. Correcto. De hecho, el ejemplo que estás dando vos creo que ilustra bien sencillamente lo que intentaba yo quizás explicar con palabras más complejas. Necesitamos dessituarnos, ¿no? Que el ser humano deje ser el centro de todas las actividades que realiza. De hecho, que yo quiera tener una piscina o que quiera tener un pino en mi jardín implica justamente una autorreferencia que no da cuenta del equilibrio, no da cuenta del espacio en el que estamos, no da cuenta también de la disponibilidad natural o de los recursos que tengo en mi ambiente. Y también cuando uno habría que recuperar esta mirada de yo puedo transformar. De hecho, creo que lo que nos hace seres humanos, y en ese sentido lo que nos hace también colaboradores con Dios en la creación, es justamente nuestra capacidad de transformar el espacio y el ambiente para desarrollar cosas nuevas y para permitir que el ambiente desarrolle cosas nuevas y distintas a las de antes. Y eso es lo que es el espíritu del hombre metido en las cosas, ¿no? El tema es cuando yo ya no miro el ambiente en el que estoy, y cuando digo ambiente me estoy refiriendo al espacio físico, y comienzo como hoy en día por ahí la disponibilidad de transporte, por esto que decíamos del uso de petróleo, que es fácil, tenemos fácil acceso hoy en día a la movilización de cosas. Entonces, bueno, yo quiero un árbol de una especie de otro lugar, lo transporto, lo coloco, y digamos, todo eso destruye el equilibrio típico que caracteriza el ambiente, y bueno, luego vienen las consecuencias. Tu ejemplo creo que es el ejemplo de lo que ha sido la forma en que las sociedades en gran parte de la humanidad, que diríamos hoy en día las tecnificadas u occidentalizadas, esta tendencia de decir, bueno, yo manipulo el espacio en función de mis propios intereses, que no solamente son a veces para una empresa es la maximización de la ganancia, que lo hemos conversado en otras ocasiones, pero también esa actitud
monorracional, ¿no? De querer conseguir solamente un beneficio propio, se traduce en otros comportamientos humanos, como esto, ¿no? Lo estético, ¿no? Querer un pequeño Amazonia en mi jardín serrano, digamos, ¿no? Y no darme cuenta que esto no es posible. Porque esto que vos decís, que ocurrió aquí en nuestro territorio, se replica en todas partes del mundo, ¿no? Cuando vos contabas eso, a mí se me venía en la mente, hay lugares como por ejemplo en el oeste de Estados Unidos, en California, o creo que es los Emiratos Árabes en Dakar, ¿no? Que ambientalmente son desiertos, ¿no? Y que si durante milenios las civilizaciones en esas zonas veían su desarrollo y su expansión territorial limitado por el ambiente, hoy en día, desde una perspectiva totalmente artificial, pero desde el punto de vista que son insustentables desde el vamos, ¿no? Hemos desarrollado ciudades o hábitats humanos que son muy vulnerables a cualquier falencia en el ecosistema mayor, en la Tierra. De hecho, serán los más afectados cuando el sistema, de hecho ya estamos en una situación límite, pero bueno, cuando crucemos ese umbral, serán los más afectados también, ¿no? Porque son construcciones demasiado autorreferenciales, ¿no? Y con poca mirada transgeneracional, trascendente y de respeto también por los ciclos y los equilibrios naturales del ecosistema local, ¿no? Qué importante la responsabilidad, porque si yo he vivido en una zona urbana, plana, y luego me voy a un lugar marino o de montañas, no puedo trasplantar todos mis gustos, mis preferencias a cualquier sitio, tengo que ser también ecológico en eso. En el tramo que nos queda, tratándose de un fray, de la Orden del Carmen, un hombre de la fe, y también de la ciencia, de la técnica, me gustaría dedicarle este par de minutos que nos quedan, Eduardo, al camino espiritual. Como hace un rato comentábamos, ¿no? Gran parte del desafío que tenemos como seres humanos, como comunidades, como país, como humanidad en la Tierra, nuestro principal desafío es un desafío ético, porque tiene que ver cómo nosotros nos comportamos, cómo nos relacionamos con el ambiente, con el otro, con las personas y también con aquel que nos puso en este lugar, que desde nuestra fe cristiana llamamos con el Creador. Lo ético tiene el saber cómo comportarse y el límite también en mi comportamiento, siempre en el ser humano tiene una componente espiritual, es decir, no podemos transformar hacia decisiones y opciones realmente sanadoras en términos profundos de la problemática ambiental ecológica que incluye el ser humano y el ambiente. No lo podemos hacer solamente con opciones externas, ¿no? Que sean técnicas. La raíz principal de la crisis no es técnica, no es científica, no es tampoco incluso económica, ¿no? Es un problema sociológico o social en términos de las opciones fundamentales del ser humano. Por eso el Papa Benedicto XVI y el actual Francisco también están haciendo hincapié en la importancia de un cambio de mentalidad, ¿no? El Papa Benedicto XVI, él lo refería a este cambio espiritual, a un cambio de mentalidad. Previamente también el Papa Juan Pablo II, él hablaba de la conversión ecológica, ¿no? Cambio de mentalidad es metanoia en griego y significa conversión, ¿no? Convertirnos profundamente y significa recuperar nuestra raíz más honda, que es nuestro vínculo con lo trascendente. Y para hacerlo sencillo, es simplemente, miren,
gran parte, vos lo dijiste en un momento de nuestra charla ahora, gran parte de nuestro desafío es cómo vivir nuestra vida plenamente, y esto significa con satisfacción, con sentido, con hondura, lo cual implica vincularnos. Eso lo logramos en relación con la creación, en relación con los hombres, en relación con Dios, sobre un mundo interior nuestro, un mundo espiritual nuestro, un mundo de deseos, de necesidades que es infinito, porque el hombre es potencialmente, está abierto a lo infinito. Y si yo no encauzo bien ese dinamismo interior, esa fuerza que me ayuda a transformar, que me ayuda a modificar, a cambiar, a mejorar, si no lo encauzo justamente con un soporte más allá de la inmediatez, que es lo infinito, que es lo eterno, que llamamos Dios, y solamente lo buscamos en el mundo inmanente, en la materialidad, corremos el riesgo de que la tierra implosione, ¿no? Porque no alcanzan los recursos de nuestra la casa es una y nuestro corazón es enorme, ¿no? Es infinito. Ahí hablo de corazón humano con el corazón del mundo de los deseos, de nuestras necesidades, que si solamente las satisfacemos desde el punto de vista material, ahí empieza el desequilibrio. Y es lo que nos ha pasado en estos últimos 50 años. Hemos abandonado o hemos quitado en el horizonte de la realización de la vida humana la experiencia de lo trascendente, la experiencia religiosa, la experiencia que te da realmente equilibrio y te da armonía y sentido por el consumo de productos, ¿no? Por el consumo, por la inmediatez de la satisfacción, con el riesgo que estamos viviendo, ¿no? Que claramente hay una incompatibilidad entre el mundo del deseo infinito del ser humano, que está muy manipulado, con los recursos finitos que tiene nuestra tierra. Eduardo, gracias. Nos vamos a ver pronto. Estamos esperando una encíclica del Papa Francisco sobre la ecología, la brevedad, y realmente todo nuestro acompañamiento en esta tan virtuosa tarea. Gracias, Carlos. Buenas tardes. Nos vemos la semana entrante, Dios mediante, y me despido con aquella frase de Jesús de Nazaret: como quieren que sean los hombres con ustedes, sean ustedes con ellos. Muchas gracias. Muchas gracias.